Pasé toda mi vida dando amor, tiempo, dinero a mí misma, hasta que una noche, sobre una mesa llena de comida que yo compré, escuché algo que me destrozó para siempre. Esta no es solo una historia de humillación, es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, esta historia es para ti. Contar esta parte de la historia sigue siendo difícil para mí, incluso ahora. Me ayuda a saber que hay gente escuchando que entiende. Si pudieras tomarte un momento para darle a me gusta, significaría mucho para una anciana que comparte su corazón. Me hace saber que no estoy sola en esto. Todavía recuerdo el tintineo de las copas de cristal, el suave zumbido de la música high flotando por la casa que yo pagué, el olor del pollo asado que había sazonado esa mañana, cocinándose a fuego lento mientras yo hacía recados para una cena de la que ni siquiera se suponía que formaría parte. Pero estaba allí porque Olivia había olvidado decirme que sus padres venían de nuevo, y la casa tenía que lucir perfecta de nuevo. Debería haberlo sabido, debería haber sabido lo que se avecinaba en el momento en que su madre me miró con esos ojos mitad curiosos, mitad condescendientes, y preguntó, ¿y usted quién es? Olivia no perdió el ritmo. Oh, dijo, riendo como si fuera lo más divertido del mundo. Ella es Margaret, nuestra sirvienta no oficial. Mantiene la casa funcionando. Todos se rieron, incluso mi hijo. Me quedé allí parada, sosteniendo la botella de vino vacía que había subido del sótano. Sonreí cortésmente como si no sintiera que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si mi corazón no se estuviera desmoronando pieza por pieza. Me excusé, puse la botella en la encimera y caminé lentamente hacia mi dormitorio. Ellos siguieron riendo a mis espaldas. Ninguno de ellos, ni siquiera mi propio hijo, se molestó en corregirla, en decir, es mi madre, en decir algo. Esa noche no dormí, me senté en el borde de mi cama, mirando la puerta que yo había pintado hace años cuando nos mudamos por primera vez. Recordé el día que firmé esos documentos hipotecarios, mi nombre, mi crédito, mi pago inicial. Ethan acababa de graduarse de la universidad. Olivia ni siquiera estaba en el panorama todavía. No tenían nada, yo les di todo, y ahora yo era la sirvienta. A la mañana siguiente, preparé café como siempre, alimenté al gato que Olivia fingía que le gustaba, y cuando ella bajó las escaleras en su conjunto de yoga, demasiado ocupada con su teléfono como para siquiera decir buenos días, me quedé allí y esperé. Ella levantó la vista. Finalmente le entregué las llaves, todas ellas. La puerta principal, la trasera, el garaje, el buzón. ¿Qué es esto?, preguntó ella, con su ceja perfectamente depilada fruncida. Sonreí. Buena suerte pagando la hipoteca ahora. Ella parpadeó. ¿Qué? Pasé junto a ella por el pasillo, más allá de las fotos que había enmarcado, los muebles que había elegido, las paredes que había pintado. No tomé nada, solo mi bolso y el abrigo que usé cuando traje a Ethan a casa del hospital. Ni siquiera dije adiós. Escuché a Ethan gritar mi nombre mientras abría la puerta. No me detuve. Corrió tras de mí descalzo por la entrada, pero seguí caminando. No di un portazo al coche. Lo cerré suavemente, con calma, porque algo dentro de mí se había roto, pero no de la manera que piensas. No fue rabia, no fue dolor, fue claridad. Y eso era lo más aterrador de todo, porque la claridad es silenciosa. No grita, no suplica, simplemente sabe, y supe por primera vez en mi vida que había terminado. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía dónde no me quedaría. Lo último que vi por el espejo retrovisor fue a Ethan parado en la entrada, aturdido. No tenía idea de cuánto acababa de perder, y yo tampoco, todavía. El silencio de la tía Ruth. Dicen que no te das cuenta de que te estabas ahogando hasta que finalmente respiras. Esa primera noche en el pequeño apartamento que me dejó mi tía abuela Ruth no fue libertad. Todavía no, fue silencio, un silencio espeso y resonante que se posó sobre todo como polvo. El apartamento olía a tiempo. Tablones viejos, papel tapiz amarillento, un calentador que gemía como si hubiera visto décadas mejores. Dejé caer mi bolso sobre la mesa de la cocina y me quedé allí, insegura de si se suponía que debía llorar o reír. No hice ninguna de las dos cosas.
Simplemente me quedé mirando los azulejos astillados, recordando el hogar que acababa de abandonar. Pero ya no era un hogar, no para mí. Durante los días siguientes, me moví como un fantasma. Dormí en el sofá porque el marco de la cama del dormitorio estaba roto. Comí sándwiches de mantequilla de maní y sopa de microondas. No llamé a nadie, no porque no tuviera a nadie, sino porque nadie me había llamado. Ethan no envió mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni una sola palabra. Supongo que Olivia le había dicho que no lo hiciera. O tal vez peor, simplemente no le importaba. Seguí pensando en esa cena, en la forma en que se rieron, en la forma en que él se rió. Crié a ese chico sola después de que mi exmarido se fuera. Renuncié a mi carrera, a mis planes, a mí misma. Limpié habitaciones de motel por la noche y abastecí comestibles al amanecer solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Y cuando mis padres fallecieron y me dejaron ese dinero del seguro, lo usé todo para comprar una casa, un hogar. Nunca le pedí alquiler, nunca le hice pagar un centavo. Y de alguna manera, en la versión del mundo de Olivia, me había convertido en la ayuda. Comencé a escribir por las noches en viejos cuadernos de espiral, de los que solía comprar para Ethan en la escuela secundaria. Llené página tras página, no para que nadie las leyera, solo para mí. Escribí cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre cómo solía pararme en la cocina y esperar a que dijera gracias, sobre cómo lloraba en el garaje cuando salían a cenar y no me invitaban, sobre cómo fingía estar dormida para no escucharlos burlarse de mis programas de televisión en la sala de estar que yo pagué. Y entonces, un día, mientras buscaba una bombilla en el armario de almacenamiento de arriba, encontré el viejo baúl de metal que Ruth solía guardar debajo de su máquina de coser. Pesado, oxidado, lo abrí con una palanca, esperando hilo y botones. En cambio, encontré sobres, docenas de ellos, y uno en particular que lo cambió todo. Estaba dirigido a mí con la letra familiar de Ruth, fechado hace casi 3 décadas. Si estás leyendo esto, significa que has regresado, y lamento que hayas tenido que hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras desdoblaba las páginas. Estaban amarillentas, frágiles. Dentro había copias de formularios de hospital, notas y una sola fotografía de un recién nacido envuelto en una manta de hospital, que no era Ethan. Había un nombre, Michael Jameson. Leí la carta 3 veces antes de que tuviera sentido. Ruth había sido enfermera en el hospital donde nació Ethan. Dijo que siempre tuvo dudas. Había visto algo extraño en la guardería la noche que di a luz. Un cambio de habitación de última hora, una confusión con las etiquetas. Pero para cuando planteó el problema, era demasiado tarde. Los bebés ya se habían ido a casa. Ella nunca me lo dijo. Dijo que tenía miedo, dijo que esperaba estar equivocada. Pero luego, años más tarde, encontró un documento enterrado en sus archivos, un acuerdo discreto del hospital con otra familia. Y fue entonces cuando supo, Ethan no era mi hijo. Mis manos temblaron, pensé que podría desmayarme, me quedé mirando la foto, el nombre Michael Jameson. Mi mente se negaba a procesarlo porque si esto era cierto, ¿quién era Ethan? ¿Quién era yo para él? Y entonces sucedió algo extraño. No sentí dolor, no sentí rabia, me sentí libre. No porque no amara a Ethan, sino porque de repente todos esos años de dolor, de sentirme como una extraña en mi propia vida, tenían sentido. Tal vez esa frialdad que siempre sentí de él, tal vez no fue imaginada. Tal vez él siempre se sintió como un extraño, y tal vez yo no estaba loca después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo cada papel en ese baúl. Ruth lo había guardado todo. Informes de ADN, declaraciones juradas, un pequeño artículo sobre la familia Jameson, exitosa, educada, local, y todavía viviendo en el mismo pueblo. Mi verdadero hijo había estado aquí todo el tiempo, creciendo a solo unas pocas millas de distancia. Doblé las cartas cuidadosamente, las coloqué en un sobre nuevo y las puse en el cajón de mi mesita de noche. Luego me miré en el espejo durante mucho, mucho tiempo. No reconocí a la mujer que me miraba, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba avergonzada de ella. Estaba rota, sí, pero estaba despertando, y el mundo no tenía idea de lo que eso significaba todavía. La preparación silenciosa.
Hay un tipo de silencio que no se siente pacífico, se siente punitivo. Ese fue el tipo de silencio en el que viví durante semanas después de leer la carta de la tía Ruth. No sabía qué hacer con la información. La llevaba dentro de mí como un cable vivo, peligroso de tocar, imposible de ignorar. No me comuniqué con Ethan, no fui a buscar a Michael, simplemente existí. Cada día me despertaba, hacía una sola taza de café, miraba por la polvorienta ventana de la cocina y trataba de entender quién era yo ahora. La Margaret que crió a Ethan no era la misma mujer que leyó esas cartas. Esa Margaret fue una madre, una esposa una vez, una cuidadora, una dadora de todo. Pero, ¿quién era yo sin esa identidad? Una noche el calentador se apagó en el apartamento. Encendí una vela y me envolví en mantas, acurrucándome en el sofá con los archivos del hospital en mi regazo. Debo haberlos leído 100 veces. Cada línea, cada firma, cada marca de tiempo, todo encajaba. Era real. Mi verdadero hijo, Michael Jameson, nació la misma noche que Ethan, en la misma ala en un hospital que más tarde se establecería discretamente con otra familia, con la esperanza de que la verdad nunca saliera a la luz. Ruth había hecho copias de todo antes de morir. Me dejó las piezas de una verdad que me había sido robada. Sentí dolor, pero no por Ethan. Lloré el tiempo, los momentos que podría haber tenido con Michael, las fiestas de cumpleaños, los primeros días de escuela, las rodillas raspadas y los proyectos de ciencias. Todas esas cosas que pensé que estaba haciendo por mi hijo, estaban destinadas a otra persona. Y sin embargo, de alguna manera no sentí odio hacia Ethan. Mi amor por él no había sido biológico, había sido incondicional, o eso pensaba. Pero cuando alguien a quien crías no te defiende, ni siquiera te ve, te obliga a reevaluar todo. Fue un martes por la tarde cuando finalmente me recompuse. Había estado escondiéndome demasiado tiempo. No estaba lista para enfrentarme a Ethan, todavía no. Pero podía empezar por alguna parte, un lugar tranquilo. Caminé hasta el pueblo y me paré frente a la pequeña librería cerca de Main y Elm. Librería Jameson. Estaba pintada de un verde oscuro con letreros rotulados a mano en las ventanas. Había pasado por allí docenas de veces antes y nunca me había dado cuenta. Él estaba allí, Michael. No necesité preguntar. Parecía tener unos 30 años, tal vez un poco más, pulcro, con gafas de lectura. Estaba ayudando a una joven a encontrar un libro de poesía. Su voz era suave, paciente. Su postura era gentil pero segura de sí misma. Me quedé parada al otro lado de la calle, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en el sol que nunca supe que tenía. Y lloré allí mismo en la acera, no sollozando, no ruidosamente, solo tranquilamente. Lágrimas imparables que rodaron por mis mejillas y hasta el cuello de mi abrigo. No entré, no ese día. Solo observé, y luego lo hice de nuevo al día siguiente, y al siguiente. Se convirtió en un ritual. Caminaba por la cuadra, me sentaba en el banco cerca de la esquina, fingía revisar mi teléfono o beber café de un vaso de papel, y observaba a Michael viviendo la vida de la que nunca formé parte. No era acoso, era luto, pero también preparación, porque lentamente estaba empezando a encajar las piezas. Mientras estaba sentada fuera de esa librería, comencé a notar cosas. El horario de las entregas, los nombres de los clientes, el ritmo de la tienda. Estaba observando, sí, pero no solo a él, a ellos, a Ethan y Olivia. Comencé a rastrearlos también, sutilmente. Conocía sus patrones de memoria. Olivia siempre publicaba en las redes sociales, etiquetando sus lugares favoritos de brunch, estudios de yoga y degustaciones de vino. No fue difícil seguir el rastro, y lo que vi me dio náuseas. No estaban luchando, estaban fingiendo. El negocio de Olivia, una marca de coaching de estilo de vida, era en su mayoría humo y espejos, espacio de oficina alquilado, seguidores pagados, tarjetas de crédito al máximo para mantener las apariencias. Y Ethan había dejado su trabajo hace 6 meses. Olivia lo llamó manifestar un nuevo capítulo. Yo lo llamé delirio. Estaban construyendo un castillo de naipes y no tenían idea de que el viento se acercaba. No le dije a nadie lo que había descubierto, todavía no. En cambio, comencé a llevar un segundo diario, no como el primero, lleno de emociones y angustia.
Este era estratégico: fechas, nombres, registros comerciales, registros públicos. Ya no solo estaba de luto, estaba planeando. Pensaron que me había ido, invisible, irrelevante, pero yo estaba más presente que nunca, y estaba a punto de recordarles exactamente quién era yo. El vínculo tácito. La primera vez que vi a Michael de cerca, no pude hablar. Era un jueves lluvioso. La librería estaba casi vacía, y él estaba reabasteciendo la sección de biografía, tarareando por lo bajo. Me había quedado demasiado tiempo afuera, y cuando se giró y miró por la ventana principal, nuestros ojos se encontraron. Me dio una sonrisa cortés y acogedora, nada más. Justo el tipo de amabilidad que le ofreces a un extraño. Y eso era yo para él, una extraña. Mi corazón se apretó, me di la vuelta rápidamente, fingiendo revisar mi teléfono, pero mis manos temblaban demasiado para fingir de manera convincente. Caminé rápido, doblando la esquina, apenas llegando al coche antes de que llegaran las lágrimas. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida comenzó con un error? ¿Cómo miras a un hombre adulto a los ojos y dices, no eres quien crees que eres, y yo tampoco? Fui a casa y saqué la carta de Ruth de nuevo, la leí 3 veces más. Ella no solo había descubierto la verdad, ella la había investigado. El nombre Michael Jameson no era una suposición, estaba confirmado. Ella había encontrado los papeles del acuerdo. El hospital nunca me lo dijo porque nunca se suponía que lo supiera. Y los Jameson deben haber sabido algo, tal vez no toda la verdad, pero lo suficiente como para aceptar un pago discreto. Pero yo no estaba aquí por venganza contra ellos. Ni siquiera estaba segura de para qué estaba aquí. Solo quería conocerlo, ver si el dolor en mi pecho podía llenarse con la realidad de quién era. Así que volví. Empecé poco a poco. Compré un libro. Michael lo registró él mismo. Buena elección, dijo con una sonrisa, difícil de encontrar en estos días. Su voz era cálida, familiar de una manera que me apretó la garganta. Me entregó la bolsa. Sus dedos rozaron los míos por un segundo. Asentí. ¿Eres el dueño de este lugar? Algo así, dijo. Mis padres me ayudaron a empezar. Están jubilados ahora, así que me mantengo ocupado aquí. Por supuesto, ayudaron. Por supuesto, tuvo apoyo. No como Ethan, que no había tenido nada más que mi sangre, sudor y sacrificio, y que se había dado la vuelta y me había ofrecido como un chiste. Michael tenía padres, pero no a mí, y Ethan me tenía a mí, pero nunca quiso lo que yo di. El universo había revuelto el rompecabezas y nos había dejado a todos sangrando por las piezas equivocadas. Empecé a visitar la librería cada pocos días, casualmente. A veces compraba una novela, a veces solo miraba. Michael comenzó a reconocerme. Me decía, de vuelta otra vez, con esa sonrisa fácil. Tuvimos pequeñas charlas, el clima, los libros, los eventos locales. Nunca le dije mi nombre. Todavía no era el momento. Mientras tanto, en las sombras de mi antigua vida, las cosas estaban cambiando. Ethan me envió un mensaje, un texto que decía, mamá, ¿estás bien? Nada más. Después de 3 semanas de silencio, eso es lo que recibí. No respondí. No me quedaba nada que decir, pero comencé a investigar más a fondo en su mundo. Consulté la escritura de la casa. Todavía estaba a mi nombre. Olivia había intentado refinanciar sin mi permiso denegado. Ella no podía pagar la hipoteca. Ethan no tenía ingresos. Podría haberlos desalojado en el acto, pero eso habría sido demasiado fácil. No, necesitaba que sintieran el lento desmoronamiento, el miedo, la comprensión de que la base sobre la que se paraban no solo era frágil, pertenecía a otra persona por completo, a mí. Cada noche escribía. Mi nuevo diario era meticuloso. Cada recibo, cada conversación, cada vez que Michael mencionaba un hobby, un autor favorito, un recuerdo de la infancia, lo escribía. No para usarlo en su contra, sino para entender al hijo que nunca pude criar. Y entre líneas, comencé a ver la verdad más claramente que nunca. Ethan no me trató mal porque fue cambiado al nacer. Me trató mal porque eligió hacerlo, porque Olivia le dio permiso para hacerlo, porque en algún momento dejó de verme como alguien a quien respetar y comenzó a verme como alguien a quien descartar.
Pero Michael, él no me conocía en absoluto, y sin embargo, me trató con más amabilidad en 5 minutos que Ethan en 5 años. No estaba lista para decírselo, todavía no, pero estaba cerca, y cuando llegara el momento, no solo le diría quién era yo, le diría todo sobre el hospital, sobre el cambio, sobre la vida que nos fue robada a ambos. Pero primero, tenía que terminar de ver el colapso de la vida que ya había dejado atrás. Porque una vez que la última pieza cayera, no miraría hacia atrás. El comienzo del colapso. Nunca planeé convertirme en una sombra en mi propia historia, pero a veces, la única forma de ver a las personas con claridad es salir de la luz. Después de ese día en la librería, las cosas cambiaron dentro de mí. No de repente, sino como un lento amanecer que se arrastra sobre un campo congelado. Silencioso, ineludible. No me apresuré, no solo estaba tratando de reconectarme con un hijo que nunca conocí, estaba tratando de recuperarme a mí misma. Comencé a caminar un poco más erguida, a hablar un poco más fuerte. Compré una computadora portátil de segunda mano y comencé a escribir mis notas en archivos, evidencia, líneas de tiempo, nombres. Esto ya no era un diario, era estrategia, supervivencia. Y una cosa quedó muy clara, el mundo de Ethan y Olivia se mantenía unido con cinta adhesiva y mentiras. La casa en la que vivían, mi casa, todavía estaba a mi nombre. El negocio de estilo de vida de Olivia, Olivia Sense, era un imperio fabricado. Clientes falsos, testimonios falsos. Ella había construido una marca a base de frases de moda y filtros, vendiendo consejos de crecimiento personal mientras conducía un coche de lujo en leasing que no podía pagar. Encontré la documentación de la LLC en línea, revisé los registros de impuestos, busqué reseñas de negocios. Cada publicación que hacía estaba curada. Cada evento al que asistían era una sesión de fotos. Y detrás de todo eso había deuda, tanta deuda, tarjetas al máximo, un préstamo privado impagado, la deuda estudiantil de Ethan seguía sin pagar. Se estaban asfixiando bajo una montaña de facturas, pero demasiado orgullosos para decir una palabra, o tal vez demasiado arrogantes. Fue entonces cuando supe que si tiraba de una sola cuerda, todo se caería. Pero no lo hice, todavía no, porque tenía que dar un paso más primero. Michael todavía visitaba la librería y él todavía no sabía quién era yo. Pero cada interacción rompía el miedo. Hablamos de libros, de la vida, de pequeñas cosas, programas de televisión, buen café, el ruido de la ciudad. Una vez nos sentamos en el pequeño café de al lado, y me contó cómo casi se convierte en maestro, pero su amor por los libros lo atrajo al negocio. Me recuerdas a alguien, dijo una vez, sorbiendo su té, alguien que no puedo ubicar. Sonreí, tal vez una bibliotecaria. Se rió, tal vez. Ese momento se quedó conmigo durante días. No solo me gustaba, lo reconocí no solo por el archivo que había leído o la foto que me dejó Ruth, sino por la forma en que trataba a las personas, por la forma en que escuchaba, la tranquila fuerza en él. Se sentía como mía, estaba en su postura, su calma, su presencia. Empecé a soñar con una vida diferente, una en la que lo hubiera criado, una en la que horneáramos galletas en la cocina, donde lo llevara a partidos de fútbol y animara desde las líneas laterales. Podía imaginarlo tan vívidamente que me dolía el pecho, pero no podía volver. Así que planeé lo que vendría después. Lo primero que hice fue llamar a un abogado, no por venganza, sino por justicia. Quería que la casa se vendiera, tenía todo el derecho legal a ello. Hice el pago inicial, pagué cada factura y nunca la puse a su nombre. Ethan siempre había dicho, la pondremos a tu nombre más tarde. No hay prisa. Por supuesto que no había prisa para él. Yo estaba pagando todo. Ahora quería mi nombre de vuelta, mis derechos, mi hogar. Si no físicamente, entonces legalmente. Me reuní con una abogada en el centro, una mujer de mi edad, perspicaz y directa. Ella escuchó sin juzgar. Cuando le conté lo que sucedió, asintió lentamente y dijo, presentaremos la moción esta semana. Firmé los papeles con mano firme. Esa noche, pasé por delante de la casa, la luz del porche estaba encendida. Olivia estaba sentada en el columpio, mirando su teléfono, con una copa de vino en la mano.
Adentro, Ethan estaba en el sofá jugando videojuegos. Sus vidas estaban funcionando en piloto automático. No tenían idea de que el suelo bajo ellos ya estaba cambiando. No se trataba de castigarlos. Se trataba de restablecer el equilibrio, y cuando la casa se vendiera, sentirían lo que yo había sentido durante años, impotencia. Y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que significaba ser descartada. No di portazos, no grité, solo observé, esperé y me fui. El primer dominó había caído, y ninguno de ellos lo sabía todavía. La llamada silenciosa. Siempre he creído que el silencio es más fuerte que el ruido, que la verdadera fuerza no está en cuán fuerte luchas, sino en cuán profundamente sabes que tienes razón. El día que se envió la notificación oficial a Ethan y Olivia, estaba sentada en un café cerca del juzgado, revolviendo miel en mi té con una calma que no había sentido en años. Mi abogada dijo que lo recibirían a las 10 a.m. A las 10:15 en punto, mi teléfono vibró. Ethan. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego le di la vuelta y dejé que el silencio hablara por mí. No es que no quisiera escuchar su voz, simplemente no estaba lista para escucharlo mentir. Más tarde esa tarde, revisé mi correo electrónico y vi su mensaje. No fue largo, solo, mamá, ¿qué estás haciendo? Por favor, llámame. Olivia está enloqueciendo. Por supuesto que lo estaba. La hipoteca estaba vencida y ahora no podían refinanciar porque la persona que pensaban que era demasiado débil para importar era la que tenía la escritura, y nunca lo vieron venir. Una semana después recibí otra llamada. Olivia esta vez. Tampoco le contesté. Dejó un mensaje de voz. Su tono tenso, apenas controlado. Margaret, realmente necesitamos hablar. Todo esto es solo un malentendido. Ethan dice que estás pasando por algo y estamos aquí para apoyarte, pero estás poniendo nuestras vidas en riesgo y eso no es justo. Escuché 2 veces. Ella llamó a la casa a nuestras vidas. Mi silencio se volvió más agudo, más deliberado. Todavía no entendían, pero lo harían. 2 días después, Ethan apareció en mi apartamento. Lo vi por la mirilla antes de que siquiera tocara. Despeinado, con ojeras, un hombre desmoronándose. No abrí la puerta. Se quedó allí por mucho tiempo. Tocó una vez, luego otra, luego dijo, mamá, por favor, no hagas esto. Me paré al otro lado, con la mano en el pomo, pero no lo giré. Dejé que se sentara en la incomodidad de no ser escuchado, tal como yo lo había hecho durante años. La semana siguiente, mi abogada finalizó el papeleo para poner la casa en venta. Yo obtendría la ganancia total, cada centavo, legalmente, éticamente, emocionalmente, todo era mío. Olivia intentó luchar. Reclamó contribución de valor. Mi abogada sonrió y dijo, vamos a verla probarlo en la corte. No pudo porque nunca invirtió en nada más que apariencias. Y ahora esas se estaban desmoronando, un filtro a la vez. Corrió la voz. Los padres de Olivia dejaron de comentar en sus publicaciones de redes sociales. Los clientes comenzaron a retirarse. Ella hizo un video tratando de explicar la injusticia de la ley de propiedad generacional. La gente se dio cuenta, y yo no publiqué nada. Solo seguí apareciendo en la librería de Michael. Tomamos café de nuevo, hablamos de una vieja novela que ambos amamos. Él me recomendó unas memorias. Es sobre el dolor, dijo, pero también el perdón. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Creo que te gustaría, agregó. Tal vez, pero todavía no. No había terminado de llorar ni de perdonar. En casa, comencé a empacar viejas fotos, fotos de Ethan de bebé, retratos escolares, fiestas de cumpleaños donde yo hacía todo el trabajo y no recibía ningún crédito. No las tiré, pero las guardé, porque la mujer que había pasado su vida dándolo todo se había ido. Y la mujer que ocupó su lugar no estaba enojada, estaba despierta. Los papeles estaban firmados. La casa iba a salir al mercado. Y en algún lugar dentro de esa librería verde al otro lado de la ciudad, mi verdadero hijo se rió de algo que dijo un cliente, completamente inconsciente de que su vida también estaba a punto de cambiar. Porque no todas las pérdidas son tragedias. Algunas son comienzos disfrazados. La confrontación final. Yo solía pensar que la angustia llegaba con un gran golpe, como un accidente automovilístico o un portazo.
Pero no es así, no siempre. A veces llega lentamente, como agua goteando por un techo, gota a gota, hasta que un día todo el techo se derrumba. Y Ethan finalmente estaba parado bajo la inundación. La noticia le había llegado para entonces. La casa estaba oficialmente en venta. La máscara que Olivia usaba se había desmoronado, su negocio expuesto, su reputación desmoronándose, y sin ningún otro lugar a donde culpar, Ethan hizo lo que siempre hacía. Vino corriendo hacia mí. Escuché el golpe antes de verlo. Era una tarde tranquila. Estaba terminando una taza de té cuando el sonido resonó en el apartamento. 3 suaves golpes, excitantes, como el golpe de alguien que no sabía si sería bienvenido o rechazado. Abrí la puerta lentamente. Parecía que no había dormido en días, sin afeitar, más delgado de lo que recordaba. Camisa arrugada como si la hubiera sacado del suelo. Mamá, dijo, con la voz quebrada, ¿puedo pasar? No respondí, solo me hice a un lado. Entró y se paró en medio de la habitación como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó. ¿A nosotros? Casi me río. ¿Nosotros? Como si hubiera habido un nosotros en años. Me senté en el sillón frente a él, tranquila, serena. No te estoy haciendo nada a ti, Ethan. Estoy haciendo algo por mí. Su mandíbula se apretó. Estás vendiendo la casa. Mi casa. Crecí allí. Y tú la regalaste, dije en mi voz baja. Dejaste que tu esposa me convirtiera en tu sirvienta. Viste cómo sucedía, te reíste, ni siquiera te disculpaste. No lo negó, solo miró al suelo. Pensé que solo estaba siendo dramática, murmuró. No sabía que te dolía así. Lo miré fijamente. Ese es el problema, Ethan. Nunca te molestaste en saber lo que me dolía. Simplemente asumiste que siempre estaría allí limpiando lo tuyo, pagando tus cuentas, asintiendo mientras dejabas que esa mujer acabara con quien yo era. Se encogió. Olivia no es quien yo pensaba que era. Eso no es novedad para mí. Finalmente me miró. Sus ojos estaban vidriosos ahora. Perdí todo. No parpadeé. No, lo regalaste. El silencio se estiró entre nosotros. Te extraño, susurró. Me senté más recta, te crié, dije, te alimenté, te vestí, me sacrifiqué por ti, y dejaste que me humillaran en la casa que yo compré. Su labio tembló. Pensé que me estabas ayudando. Pensé que estábamos construyendo algo. Construiste una mentira, dije, y ahora se está desmoronando. Se puso de pie entonces, paseando por la habitación. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente te vas? Me levanté, caminé hacia el cajón de la cocina y saqué el sobre que Ruth me dejó. Lo sostuve en mis manos. Voy a decirte algo ahora, dije, y necesito que escuches. ¿Realmente escuches? Asintió confundido. Le entregué el sobre. Estos son tus registros de nacimiento. Léelos. Se sentó, lo abrió lentamente. Su ceño se frunció y luego cayó. Leyó la carta, los archivos del hospital, la prueba de ADN que Ruth había ordenado en secreto después de todos esos años. Me miró con los ojos muy abiertos. Esto no puede ser real. Lo es. Estás diciendo que no soy tu hijo. Estoy diciendo que no naciste de mí, pero te crié como si lo fueras. Te di cada parte de mí, incluso cuando no la querías. Se puso pálido. Entonces, ¿quién es tu verdadero hijo? No respondí. Se quedó allí en shock, con la boca abierta, las páginas temblando en sus manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentí, le dije. Él no lloró, no realmente, pero algo en él se rompió y lo vi suceder. No con ira, no con satisfacción, solo con paz, porque finalmente dije lo que necesitaba decirse. Lo acompañé hasta la puerta. Se giró, con los ojos suplicantes. ¿Podemos arreglar esto? Encontré su mirada. No lo sé, dije, pero ya no es mi trabajo intentarlo. Y cerré la puerta suavemente detrás de él, no con despecho, sino con finalidad, porque por primera vez en mi vida, yo no era la que la mantenía abierta. Un nuevo amanecer. Me tomó 3 días decidir cómo iba a hacerlo. Practiqué la conversación frente al espejo, en mi coche, incluso en la fila del supermercado con mi mano agarrando una cesta de naranjas, susurrando líneas que apenas podía terminar.
Soy tu madre. Hubo un error. Has vivido una vida que no estaba destinada a ser tuya. Y yo también, pero nada sonaba bien, porque ¿cómo dejas caer una verdad como esa en la vida de alguien y esperas que sobreviva al impacto? Aún así, tenía que intentarlo. Michael estaba en la librería como siempre. La luz interior caía a través de las ventanas en haces dorados, suavizando los estantes y dispersando sombras por el suelo de madera. Se sentía como un espacio sagrado, un lugar donde la verdad pertenecía. Cuando levantó la vista y sonrió, casi me doy la vuelta y me marcho, pero no lo hice. Hola, dijo, llegaste en el momento justo. Acabamos de recibir un nuevo lote de ediciones raras de poesía. Tragué el nudo en mi garganta. En realidad, dije, vine a hablar. Me estudió por un segundo, sintiendo algo en mi voz. Claro, ven por aquí. Me condujo por una puerta lateral a una pequeña sala de descanso, una tetera en el mostrador, un sofá desigual, una mesa astillada. Vida real, sin filtros. Nos sentamos. He estado viniendo aquí por una razón, comencé, retorciéndome las manos. Me lo imaginé, dijo suavemente. ¿Sí? No estás exactamente aquí por los libros. Solté una risa pequeña y triste. No, no lo estoy. Luego saqué el sobre, la carta de Ruth, los registros de nacimiento, la prueba de ADN y lo puse sobre la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto? Preguntó cauteloso. Algo que va a cambiarlo todo. Me miró, esperando. Hace 30 años, dije, mi voz se quebró. Hubo un error en el hospital. 2 bebés cambiados al nacer. Sus cejas se fruncieron, la confusión floreciendo en su rostro. Mi hijo, dije, fue entregado a otra familia. Se quedó muy quieto. Y el de ellos me fue entregado a mí. No dijo nada por un momento. Lo crié, continué. Lo amé con todo lo que tenía. Pero él no me amó de vuelta. No realmente. Sus ojos buscaron los míos, conectando lentamente piezas que yo no estaba diciendo en voz alta. ¿Crees que yo soy? Sé que lo eres. Miró el sobre, lo recogió con manos temblorosas. Dentro estaban los documentos, la línea de tiempo, la explicación, la carta de Ruth con su tranquila confesión. Leyó en silencio, cada segundo se estiró en una eternidad. Cuando terminó, no me miró de inmediato, solo dejó los papeles, sus dedos aún descansando en los bordes como si necesitara aferrarse a algo. Esto es mucho, finalmente dijo. Lo sé. ¿Y tú eres Margaret? Sí. Levantó la vista, sus ojos vidriosos. No siento nada, todavía no. No tienes por qué, dije. No estoy aquí para pedir un lugar en tu vida. Solo quería que lo supieras. Necesitaba que lo supieras. Asintió lentamente. ¿Por qué ahora? Porque no podía vivir con el silencio por más tiempo, porque la verdad merecía respirar. Se recostó, exhalando con fuerza. Tengo padres. Me criaron bien. Lo sé. Los amo. Nunca te pediría que no lo hicieras. Nos sentamos en esa pequeña habitación rodeados de libros y el aroma a papel viejo y té de menta. Y sentí algo que no había sentido en años. Alivio. No alegría, no cierre, sino la libertad de no seguir cargando algo tan pesado sola. Se levantó después de un rato, paseando lentamente. No sé qué hacer con esto, dijo honestamente. Y yo tampoco. Pero no te odio. Las lágrimas llenaron mis ojos. Eso es más de lo que esperaba. Se giró para mirarme de nuevo. No tenías que venir, pero lo hiciste. No supe cómo no hacerlo, dije. Asintió de nuevo, una comprensión tranquila se instaló entre nosotros. ¿Podemos ir despacio? Preguntó. No quiero hacer de esto algo que no es. No pediría nada más. Me dio una sonrisa débil y frágil. ¿Quieres quedarte a tomar el té? Le devolví la sonrisa. Me encantaría. No hablamos de los archivos de nuevo esa tarde. Hablamos de libros y el clima, y como odiaba el sonido de los carillones de viento, pero amaba la lluvia. Y aunque el pasado todavía se sentaba entre nosotros, sin abrir y crudo, habíamos comenzado algo. No una relación, todavía no, pero tal vez, solo tal vez, un comienzo. La paz que se gana. Para cuando llegó el otoño, las hojas no eran lo único que cambiaba. La casa se vendió más rápido de lo esperado. Obtuve el precio total de venta, más de lo que imaginaba. Ethan y Olivia tuvieron que desalojar en 30 días, sin extensiones, sin renegociaciones.
No los desalojé por ira, los desalojé por necesidad, porque esa casa había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Y verlos empacar su vida curada caja por caja, sabiendo que cada almohada, planta y baratija de diseñadora había sido comprada con tiempo prestado, se sintió como ver el desmantelamiento de un set de teatro. La obra había terminado, la ilusión se había ido. El día que llegó el camión de mudanzas, pasé en coche, no me detuve. Solo observé desde la distancia como Olivia ladraba órdenes a los mozos, sus gafas de sol ocultando lo que quedaba de su orgullo. Ethan estaba en el césped, con el teléfono pegado a la oreja, paseando en círculos. Me pregunto si alguna vez pensó que vería este día. Me pregunto si sabía que yo sería quien lo traería. Su caída no fue dramática. No hubo gritos ni escándalos en las noticias locales, pero fue completa. Los padres de Olivia retiraron su apoyo financiero. Su negocio perdió cada patrocinio importante. Su marca, una vez impecable, ahora era susurrada en los rincones del pueblo. La mujer que se había reído de mí en mi propia cocina ahora no podía pagar su línea de cuidado de la piel demasiado cara o su matcha diario. Ethan trató de conseguir un trabajo, cualquier trabajo, pero sin título, sin referencias y sin experiencia reciente, las puertas no se abrieron. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Lo supe por la abogada. No pregunté, pero tampoco celebré, porque esto no se trataba de venganza. Se trataba de verdad, de consecuencias. Mientras tanto, mi vida, en voz baja y constante, se estaba convirtiendo en algo nuevo. Michael y yo continuamos reuniéndonos, siempre casualmente, café, discusiones de libros, artículos compartidos y pequeños comentarios sobre la vida. Me preguntó sobre mi escritura una vez, y le dije que había comenzado a trabajar en unas memorias, que tenía una historia que contar, incluso si nunca la publicaba. Él dijo, deberías, historias como esa importan. Todavía no me llamaba mamá, y yo no esperaba que lo hiciera. Ese no era el punto. Estábamos construyendo algo, no por obligación, sino por elección, y eso marcaba toda la diferencia. Una tarde, caminamos juntos por el mercado de agricultores. Cogió un tarro de mantequilla de manzana y se rió. Mi mamá solía hacer esto cada otoño. Algo en la forma en que dijo mi mamá no me dolió. Se sintió bien, natural, correcto, porque él tenía una mamá y yo tenía un hijo que no me vio hasta que fue demasiado tarde. Algunas noches me sentaba sola con mi té, preguntándome si Ethan estaba durmiendo en un colchón o en el suelo, si Olivia todavía usaba sus batas de seda, si se miraban ahora y veían todas las cosas que habían ignorado antes. No los extrañaba, extrañaba la idea de lo que se suponía que debíamos ser. Pero el dolor así es una sombra, se desvanece poco a poco. Y el orgullo, ese crece, especialmente cuando aprendes a amarte a ti misma más de lo que amas su aprobación. Caminé por mi antiguo vecindario por última vez antes de que se cerrara la venta. No para rondarlo, solo para despedirme. Pasé por la escuela a la que Ethan solía asistir, el parque donde lo empujé en los columpios, la tienda de comestibles donde contaría cupones para pagar su cereal favorito, y dejé ir todo eso, porque le había dado todo lo que tenía a una familia que nunca me devolvió nada. Y ahora le estaba dando a alguien que tal vez nunca me llamaría mamá, pero que aún así me miraba con amabilidad, con curiosidad, con respeto. A veces no necesitas redención, solo necesitas paz. Y yo finalmente estaba empezando a sentirla. Compartir esta historia no ha sido fácil, pero lo hago con la esperanza de que pueda darle a alguien más el coraje de hablar. Si alguna vez te has sentido inaudita o traicionada, por favor, sabe que no estás sola. Comparte tu propia fuerza en los comentarios y suscríbete si crees que estas historias deben ser contadas. Gracias por escuchar.